Bueno, vamos a cambiar el tema. Seguimos con Santo Tomás, seguimos con la Summa contra Gentiles, pero cambiamos el tema. Vamos a hablar sobre la Eucaristía. Del libro segundo, libro cuarto, el volumen segundo, libro cuarto, capítulo 61. Así como la vida corporal necesita el alimento material, no sólo para su crecimiento, sino también para conservar la naturaleza corporal, evitando que se disuelva por el continuo desgaste y flaquee su vigor, del mismo modo fue necesario que la vida espiritual tuviera un alimento sobrenatural por el cual los regenerados se conserven en las virtudes y se desarrollen, y porque fue conveniente que los efectos espirituales se nos dieran bajo semejanzas de cosas visibles, como se ha dicho en el capítulo 56, este alimento espiritual se nos da bajo las especies de aquellas cosas que los hombres usan con más frecuencia para el alimento corporal, y tales son el pan y el vino. Por eso se nos dio este sacramento bajo las especies de pan y vino. Pero se ha de tener en cuenta que en las cosas corporales la unión entre engendrante y engendrado es distinto de la unión entre alimento y alimentado, porque no es preciso que el engendrado se una al engendrado, que el engendrante se una al engendrado sustancialmente, sino sólo por la semejanza y la virtud. Por el contrario, el alimento se ha de unir sustancialmente al alimentado. Por eso, para mantener la correspondencia entre los efectos corporales y los espirituales, el misterio del Verbo encarnado se une de un modo a nosotros en el bautismo, que es una generación espiritual, y de otro en este sacramento de la Eucaristía, que es el alimento espiritual. Porque en el bautismo está el Verbo encarnado solamente según la virtud, mas en el sacramento de la Eucaristía confesamos que está Él sustancialmente. Y como nuestra salvación culminó con la pasión y muerte de Cristo, por la cual su sangre se separó de la carne, por eso se nos da separadamente el sacramento de su cuerpo bajo la especie de pan y el de la sangre bajo la especie de vino, a fin de que tengamos en él un recuerdo y representación de la pasión del Señor. Y según esto se cumple lo que dijo el Señor: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Ok? Bueno, pues seguimos con Santo Tomás, con la Summa contra Gentiles y con la Eucaristía. Volumen segundo, libro cuarto, capítulo 62. Del error de los infieles acerca del sacramento de la Eucaristía. Así como al pronunciar Cristo las citadas palabras, algunos discípulos se turbaron, diciendo: duras son estas palabras, ¿quién puede oírlas? Así también los herejes se levantaron contra la doctrina de la Iglesia, negando la verdad de este sacramento, pues dicen que en este sacramento no están realmente el cuerpo y la sangre de Cristo, sino simbólicamente, queriendo dar a entender que cuando Cristo, después de mostrar el pan, dijo: esto es mi cuerpo, quiso decir: este es el signo
o la representación de mi cuerpo, igual que cuando el apóstol dijo, y la roca era Cristo, o sea, la representación de Cristo. Este mismo sentido dan a todo cuanto hay de semejante en las Escrituras, y toman como motivo de su opinión las palabras del Señor, que hablando de comer su cuerpo y de beber su sangre, como viera surgir el escándalo entre sus discípulos, dijo, como explicándose a sí mismo, las palabras que yo os he dicho son espíritu y son vida, como si lo que acababa de decir hubiera de entenderse no literalmente, sino en sentido espiritual. Indúceles también a disentir las muchas dificultades que, al parecer, se siguen de esta doctrina de la Iglesia, encontrando en consecuencia duras las palabras de Cristo y de la Iglesia. Objeciones. Y en primer lugar parece difícil comprender de qué modo empieza a estar en el altar el verdadero cuerpo de Cristo, porque una cosa comienza a estar donde antes no estaba de dos maneras, o por movimiento local o por conversión de otra en ella, como vemos en el fuego que comienza a estar en alguna parte porque se enciende allí o porque allí se lleva, y es evidente que el cuerpo de Cristo no estuvo siempre en este altar, pues la Iglesia confiesa que Cristo subió a los cielos con su cuerpo. Parece pues imposible decir que algo se convierta aquí de nuevo en el cuerpo de Cristo, porque nada puede convertirse en lo que ya existe, pues aquello en que algo se convierte comienza a existir por esta conversión. Pero es evidente que el cuerpo de Cristo preexistía como concebido en el vientre virginal. Luego, al parecer, no es posible que comience a asistir de nuevo en el altar por la conversión de otro en él. Igualmente tampoco puede ser por mutación local, por movimiento local, porque todo lo que se mueve localmente comienza a estar en un lugar cuando deja de estar en el anterior. Luego sería preciso decir que cuando Cristo comienza a estar en el altar en que se celebra este sacramento, deja de estar en el cielo, a donde llegó por la ascensión. Además, ningún movimiento local termina simultáneamente en dos lugares, y es claro que este sacramento se celebra simultáneamente en diversos altares. Luego no es posible que el cuerpo de Cristo comience a estar allí por movimiento local. La segunda dificultad proviene del lugar. Las partes de uno no están separadamente en diversos lugares si él permanece íntegro. Es manifiesto que en este sacramento están separadamente el pan y el vino, en lugares separados. Luego, si la carne de Cristo está bajo la especie de pan y la sangre bajo la especie de vino, parece seguirse que Cristo no permanece íntegro, sino que siempre que se realiza este sacramento, su sangre se separa del cuerpo. Parece imposible también que un cuerpo mayor esté incluido en un lugar menor, pues es evidente que el verdadero cuerpo de Cristo es de mayor cantidad que el pan que se ofrece en el altar. Luego parece imposible que el verdadero cuerpo de Cristo esté total e íntegramente donde solo aparece el pan.
Pero si no está todo allí, sino alguna de sus partes, surgirá el primer inconveniente, es decir, que siempre que se realice este sacramento, el cuerpo de Cristo se dividirá en partes. Es imposible además que un cuerpo exista en varios lugares, mas es evidente que este sacramento se celebra en varios lugares. Luego parece imposible que el cuerpo de Cristo esté contenido verdaderamente en este sacramento, a no ser quizás que alguien dijere que está aquí según una partícula y en otro lugar según otra. Pero de esto resulta nuevamente que el cuerpo de Cristo se divide en partes por la celebración de este sacramento, cuando con todo eso parece que ni la cantidad del cuerpo de Cristo es suficiente para dividirse en tantas partículas cuantos son los lugares donde se celebra este sacramento. La tercera dificultad se refiere a lo que percibimos sensiblemente en este sacramento, pues percibimos sensiblemente en este sacramento, aún después de la consagración, todos los accidentes del pan y del vino, o sea, el color, el sabor, el olor, la figura, la cantidad, la medida, acerca de los cuales no podemos engañarnos, porque el sentido no se engaña respecto a su sensible propio. Ahora bien, estos accidentes no pueden estar en el cuerpo de Cristo como en un sujeto, como tampoco en el aire circundante, porque como muchos de ellos son accidentes naturales, requieren un sujeto de determinada naturaleza y no precisamente la del cuerpo humano o la del aire. Ni pueden subsistir por sí, porque lo esencial del accidente es existir en otro. Además, como los accidentes son formas, no pueden individualizarse si no están en un sujeto. Por eso, quitado el sujeto, serían formas universales. La solución es, pues, que dichos accidentes están en sus determinados sujetos, es decir, en la sustancia del pan y del vino. Luego allí está la sustancia del pan y del vino, y no la sustancia del cuerpo de Cristo, pues vemos que es imposible que dos cuerpos estén simultáneamente en un mismo lugar. La cuarta dificultad nace de las virtudes activas y pasivas que se manifiestan en el pan y en el vino después de la consagración, como también antes, porque el vino, si se tomara en gran cantidad, calentaría y embriagaría, y el pan confortaría y nutriría. También parece que si se guardan por mucho tiempo y sin precaución, se pudren o serían comidas por los ratones, pudiendo ser también quemadas y reducidas a cenizas y evaporarse, y todo esto no puede convenir al cuerpo de Cristo, puesto que la fe lo declara impasible. Luego parece imposible que el cuerpo de Cristo esté sustancialmente en este sacramento. La quinta dificultad parece provenir especialmente de la fracción del pan, la cual en verdad aparece sensiblemente y no puede darse sin sujeto. También parece absurdo decir que el sujeto de dicha fracción sea el cuerpo de Cristo. Luego, al parecer,
allí no está el cuerpo de Cristo, sino solamente la sustancia del pan y del vino. En resumen, estas y otras dificultades son la causa de que la doctrina de Cristo y de la Iglesia sobre este sacramento parezca tan extremada. Bueno, pues seguimos con Santo Tomás, Summa contra Gentiles. Estamos con la Eucaristía. Volumen 2, libro 4, capítulo 63. Solución de las dificultades anteriores y, en primer lugar, las referentes a la conversión del pan en el cuerpo de Cristo. Y aunque el poder divino obre en este sacramento de una manera más sublime y oculta de la que el hombre pudiera descubrir, sin embargo, para que no parezca imposible a los infieles la doctrina de la Iglesia sobre este sacramento, hay que esforzarse de modo que cualquier imposibilidad que se presente sea excluida. Y lo primero que se ocurre es el considerar de qué modo comienza a estar en este sacramento el verdadero cuerpo de Cristo. Capítulo precedente, primera dificultad. Mas es imposible que esto se realice por movimiento local del cuerpo de Cristo, porque se seguiría o que dejara de estar en el cielo cuando se celebra este sacramento, o que no se podría celebrar este sacramento sino en un solo lugar, pues el movimiento local acaba indiscutiblemente en un solo término. Además, porque el movimiento local no puede ser instantáneo, pues necesita tiempo. La consagración, sin embargo, se realiza en el último instante de la pronunciación de las palabras. Resta pues decir que el verdadero cuerpo de Cristo comienza a estar en este sacramento cuando la sustancia del pan se convierte en la sustancia del cuerpo de Cristo y la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. Y por esto se ve que son falsas las opiniones de quienes afirman que la sustancia del pan existe simultáneamente con la sustancia del cuerpo de Cristo en este sacramento, y también la de quienes sostienen que la sustancia del pan se aniquila o se resuelve en la materia prima, porque el resultado de ambas es que el cuerpo de Cristo no puede comenzar a estar en este sacramento si no es por movimiento local, lo que es imposible, como se ha demostrado. Además, si la sustancia del pan está simultáneamente con el verdadero cuerpo de Cristo en este sacramento, Cristo debió decir más bien, este es mi cuerpo, que esto es mi cuerpo. Este es mi cuerpo, que esto es mi cuerpo, porque el término este manifiesta la sustancia que se ve, que es realmente la sustancia del pan, supuesto que permanezca en este sacramento con el cuerpo de Cristo. De la misma manera, también parece imposible que la sustancia de pan se aniquile por completo, pues una gran parte de la naturaleza corpórea creada en un principio habría vuelto a la nada a causa de la frecuente celebración de este misterio. Tampoco parece decoroso que sea aniquilado algo por virtud divina en el sacramento de la salvación,
ni es posible que la sustancia de pan se resuelva en la materia prima, pues la materia prima sin la forma carece de existencia actual, a no ser que por materia prima se entienda los primeros elementos corpóreos, y en estos ciertamente se resolviese la sustancia del pan. Sería necesario que nuestros sentidos se percataran de ello, porque los elementos corpóreos son sensibles, y también habría allí transmutación local y alteración que no pueden ser instantáneas. Por otra parte, hemos de tener en cuenta que dicha conversión del pan en el cuerpo de Cristo se distingue de todas las demás conversiones naturales, pues en cualquier conversión natural permanece el sujeto, en el cual se suceden las diversas formas ya accidentales, como cuando lo blanco se convierte en negro, ya sustanciales, como cuando el aire se convierte en fuego. Por esto se llaman conversiones formales, pero en la conversión mencionada, el sujeto se cambia en otro y permanecen los accidentes. Por eso esta conversión se llama sustancial. Ahora bien, ¿de qué modo y por qué permanecen estos accidentes? Lo averiguaremos más adelante en el capítulo 65. De momento es preciso considerar cómo un sujeto se convierta en otro, cosa ciertamente que la naturaleza no puede hacer, pues toda operación de la naturaleza presupone materia, mediante la cual se individualiza la sustancia. Por esto la naturaleza no puede hacer que esta sustancia se haga aquella, como tampoco que este dedo se haga aquel dedo. Pero la materia está sujeta al poder divino, pues de él recibe el ser. Luego el poder divino puede hacer que esta sustancia individual se convierta en aquella que ya existe. Y así como por la virtud del agente natural, cuya operación se extiende solamente a la mutación de la forma y supone la existencia del sujeto, todo esto se convierte en todo aquello según la variación de la especie y de la forma. Por ejemplo, este aire en este fuego engendrado. Así también, por la virtud divina, que no presupone materia, sino que la produce. Esta materia se convierte en aquella y, en consecuencia, este individuo en aquel, porque la materia es principio de individuación, como la forma es principio de la especie. Y esto manifiesta que en dicha conversión del pan en el cuerpo de Cristo no hay cierto sujeto común que permanece después de la conversión, ya que esta transmutación se hace tomando el primer sujeto, que es el principio de individuación. Sin embargo, es preciso que algo permanezca para que sea verdad lo que se dice: esto es mi cuerpo, palabras que en realidad son las que significan y hacen esta conversión. Y como ni la sustancia del pan ni otra materia anterior permanecen, como ya se ha demostrado, es pues necesario decir que permanezca lo que está fuera de la sustancia del pan, y tal cosa es el accidente del pan. Luego permanecen los accidentes del pan aún después de dicha conversión. Mas entre los accidentes se ha de observar un cierto orden, porque entre ellos
El más próximo en la unión con la sustancia es la cantidad dimensiva, después las cualidades que se reciben en la sustancia mediante la cantidad, por ejemplo, el color mediante la superficie. Por eso, al dividirse la cantidad, divídense también accidentalmente las cualidades. Y después de las cualidades están los principios de acción y de pasión, y los principios de ciertas relaciones, como son el Padre y el Hijo, el Señor y el siervo, y otros semejantes. En cambio, otras relaciones siguen inmediatamente a la cantidad, como lo más y lo menos, el doble y la mitad, y otras semejantes. Así pues son accidentes del pan. Después de dicha conversión, se ha de afirmar que permanecen, de modo que sólo la cantidad dimensiva subsiste sin sujeto, y en ella se fundan las cualidades como en el sujeto, y por consiguiente las acciones y pasiones como también las relaciones. Luego sucede en esta conversión lo contrario a lo que suele ocurrir en las mutaciones naturales, en las cuales permanece la sustancia como sujeto de la mutación, mientras los accidentes varían, y aquí, contrariamente, permanece el accidente y cambia la sustancia. Y esta conversión no puede llamarse con propiedad movimiento, en el sentido dado por los filósofos naturales, o sea que requiere sujeto, sino que una cierta sucesión sustancial, tal cual en la creación se da la sucesión del no ser al ser, como dijimos en el libro segundo, capítulo 18 y 19. Esta es, pues, una razón por la que conviene que permanezca el accidente de pan, para que se halle algo que permanece en dicha conversión. Además, es necesario también, por otro motivo, porque si la sustancia del pan se convirtiera en el cuerpo de Cristo y los accidentes de pan desaparecieran, no se seguiría de tal conversión que el cuerpo de Cristo estuviese sustancialmente donde antes estuvo la sustancia de pan, pues no habría modo de relacionar el cuerpo de Cristo con dicho lugar. Pero como la cantidad dimensiva del pan permanece después de la conversión, y por ella le correspondía al pan estar este lugar, la sustancia del pan cambiada en el cuerpo de Cristo se hace dicho cuerpo bajo la cantidad dimensiva de pan, y por consiguiente se le asigna en cierto modo el lugar del pan por medio, sin embargo, de las dimensiones del pan. Pueden señalarse también otros argumentos por razón de la fe, que es de cosas invisibles, y en cuanto al mérito de la misma, que acerca de este sacramento es tanto mayor cuanto más invisiblemente obra el cuerpo de Cristo oculto bajo los accidentes de pan, y por eso y por el uso más acomodado y decente de este sacramento, pues sería horrible para quienes lo reciben y abominable para quienes lo ven, si el cuerpo de Cristo se recibiese por los fieles en su propia especie. Por eso, bajo la especie de pan y del vino, que son para los hombres la comida y la bebida más corriente, se da a comer el cuerpo de Cristo y a beber su sangre.
Bueno, pues sigamos con Santo Tomás, con la Suma contra Gentiles y con la Eucaristía. Volumen segundo, libro cuarto, capítulo 64. Solución a lo que se objetaba por parte del lugar. Después de lo que hemos considerado sobre el modo de la conversión, se nos ofrece un camino abierto, en cierta manera, para resolver otras dificultades. Se puede ver el capítulo 62. Segunda dificultad. Se dijo en el capítulo precedente que el lugar en que se realiza este sacramento se atribuye al cuerpo de Cristo por razón de las dimensiones del pan, que permanecían después de la conversión de la sustancia del pan en el cuerpo de Cristo. Luego, según esto, las cosas que pertenecen a Cristo es necesario que estén en dicho lugar conforme a lo que exige la razón de dicha conversión. Pues es de advertir que en este sacramento hay algo por virtud de la conversión y algo también por natural concomitancia. En efecto, en virtud de la conversión hay en este sacramento aquello en que se termina directamente la conversión, así como bajo las especies de pan está el cuerpo de Cristo, en que la sustancia del pan se convierte, como se ve por las palabras de la consagración, cuando se dice esto es mi cuerpo. Así también bajo la especie de vino, esta es mi sangre. Más por natural concomitancia están allí todas las demás cosas en que no termina la conversión y que sin embargo están unidas realmente a aquello en que termina, pues es manifiesto que la conversión del pan no termina en la divinidad de Cristo ni en su alma. No obstante, bajo la especie de pan están el alma de Cristo y su divinidad, por la unión de ambas al cuerpo de Cristo. Pero si en los 3 días de la muerte de Cristo se hubiera celebrado este sacramento, no estaría bajo la especie de pan el alma de Cristo, porque en realidad no estaba unida a su cuerpo, y del mismo modo tampoco bajo la especie de pan estaría la sangre, ni bajo la especie de vino el cuerpo, por la separación de ambos en la muerte. Mas al presente, como el cuerpo de Cristo en su naturaleza no está sin sangre, bajo ambas especies se contienen el cuerpo y la sangre, pero bajo la especie de pan está contenido, pero bajo la especie de pan está contenido el cuerpo, y en virtud de la conversión y la sangre, por natural concomitancia, y bajo la especie de vino y viceversa. Por lo mismo se ve también la solución a lo que se objetaba de la desigualdad del cuerpo de Cristo al lugar del pan, pues la sustancia del pan se convierte directamente en la sustancia del cuerpo de Cristo, pero las dimensiones del cuerpo de Cristo están en el sacramento por natural concomitancia y no en virtud de la conversión, ya que permanecen las dimensiones del pan. Así pues, el cuerpo de Cristo no se compara a este lugar mediante sus dimensiones propias, como si le conviniera adecuarse al lugar, sino mediante las dimensiones permanentes del pan, a las que se adecua el lugar.
y por la misma razón se ve la solución a lo que se objetaba sobre la pluralidad de lugares, pues el cuerpo de Cristo con sus dimensiones propias solo existe en un lugar, pero mediante las dimensiones del pan que se convierte en él, está en tantos cuantos lugares sea celebrada esta conversión, no ciertamente dividido en partes, sino íntegro en cada uno, porque cualquier pan consagrado se convierte en el cuerpo íntegro de Cristo. Bueno, sigamos con Santo Tomás, con su Suma Teológica, sigamos con la Eucaristía. Estamos con el segundo volumen, libro cuarto, capítulo 65. Solución a lo que se objetaba por parte de los accidentes. Resuelta pues la dificultad motivada por el lugar, hay que considerar la que parece seguirse de la permanencia de los accidentes. Mirar el capítulo 62, la tercera dificultad. Pues es innegable que permanecen los accidentes de pan y vino, como lo demuestran infaliblemente nuestros sentidos. Y ni el cuerpo ni la sangre de Cristo son afectados por ellos. Porque no podrían afectarlo sin mediar su alteración, ni es capaz de tales accidentes. Tampoco tiene esta capacidad la sustancia del aire circundante, de donde resulta que están sin sujeto, de la manera que dijimos en el capítulo 63, a saber que sólo la cantidad dimensiva permanece sin sujeto, y ella misma ofréceles sujeto a los demás accidentes. Tampoco es imposible que los accidentes puedan subsistir. Tampoco es imposible que los accidentes puedan subsistir sin sujeto por virtud divina, pues el mismo juicio nos merecería la producción de las cosas y su conservación en el ser, mas la virtud divina puede producir los efectos de cualquiera causas segundas sin la intervención de ellas, así como puede formar un hombre sin valerse del germen y curar la fiebre prescindiendo de la intervención de la naturaleza, lo que sucede por su infinita virtud y porque él concede la virtud de obrar a todas las causas segundas. Luego puede conservar los efectos de las causas segundas en el ser sin las causas segundas, y de este modo conserva el accidente en el ser en este sacramento, desaparecida la sustancia que lo conservaba. Lo que en realidad puede decirse principalmente de las cantidades dimensivas, de las cuales dijeron también los platónicos que eran por sí subsistentes, porque son separables racionalmente, pero es manifiesto que Dios es más poderoso en obrar que el entendimiento en aprender. Ahora bien, la cantidad dimensiva, comparada con los restantes accidentes, tiene la propiedad exclusiva de individualizarse por sí misma, y esto es porque la posición que se define el orden de las partes en el todo, pertenece a la esencia de la cantidad, pues la cantidad es lo que tiene posición, y donde quiera se reconozca diversidad de partes de la misma especie, es necesario reconocer la individuación,
porque las cosas que son de una misma especie no se multiplican si no es según el individuo. Y esto demuestra que no se puedan comprender muchas blancuras de no estar en diversos sujetos. Sin embargo, pueden ser comprendidas muchas líneas aún consideradas en sí, pues el diverso sitio que esencialmente está en la línea es suficiente para la pluralidad de líneas, y como únicamente la cantidad dimensiva tiene en sí, por naturaleza, algo de donde pueda provenir la multiplicación de los individuos de la misma especie, el primer fundamento de esta multiplicación es, al parecer, la dimensión, porque incluso en el género de sustancia, la multiplicación se hace según la división de la materia, cosa que no puede explicarse como no sea considerando la materia bajo las dimensiones, porque suprimida la cantidad, toda sustancia es indivisible, como se ve por el filósofo en el primero de los físicos, capítulo 3, artículo 186. Pero consta que en otros géneros de accidentes se multiplican los individuos de la misma especie por parte del sujeto, y así resulta que como digamos que en este sacramento subsisten por sí las dimensiones y los demás accidentes se sustentan en ellas como en un sujeto. No nos vemos precisados a afirmar que tales accidentes no están individualizados, porque el fundamento de la individuación permanece en esas mismas dimensiones. Bueno, sigamos con Santo Tomás, con la Suma contra Gentiles, sigamos con la Eucaristía, estamos con el tomo segundo, libro cuarto, artículo 66, solución a lo que se objetaba por parte de la acción y de la pasión. Consideradas estas cosas, han de examinarse las que pertenecen a la cuarta dificultad, capítulo 62, dificultad cuarta, y sobre esta hay algo que puede solucionarse fácilmente y algo que en realidad presenta mayor dificultad, pues el aparecer en este sacramento las mismas acciones que antes aparecían en la sustancia del pan y del vino, a saber, que inmuten el sentido de la misma manera que alteren el aire circundante, igualmente o cualquier otra cosa por causa del olor o del color, es bastante explicable en conformidad con lo ya dicho. Pues dijimos en los capítulos 65 o 63 que en este sacramento permanecen los accidentes del pan y del vino, entre los que hay cualidades sensibles que son los principios de tales acciones. Por otra parte, respecto de algunas pasiones, por ejemplo, las que resultan de las alteraciones de estos accidentes, no aparece ninguna gran dificultad, contando con lo que ya dijimos, pues como ya anticipamos que algunos accidentes se fundan en las dimensiones como en un sujeto, igualmente puede considerarse que la alteración de otros accidentes tiene lugar sobre ese mismo sujeto como si estuviese allí la sustancia. Por ejemplo, si el vino fuera calentado o enfriado,
o cambiara de gusto o algo semejante. Pero la mayor dificultad que se presenta es sobre la generación y corrupción que parecen suceder en este sacramento. Pues si alguno tomara en gran cantidad este alimento sacramental, podría sustentarse e incluso embriagarse con el vino, según lo que dice el apóstol: uno pasa hambre, otro está ebrio, cosa que no podría suceder si de este sacramento no se engendrase carne y sangre, pues el alimento se convierte en sustancia del alimento, aunque digan algunos que el hombre no puede alimentarse con este alimento sacramental, sino solo confortarse y recrearse, como se conforta con el olor del vino, pero en realidad este vigor puede ser momentáneo, pues no es suficiente para sustentar a un hombre que estuviera mucho tiempo sin comer. Sin embargo, se comprobaría fácilmente por experiencia que el hombre podría sustentarse por mucho tiempo con el alimento sacramental. También es de admirar por qué niegan que el hombre pueda alimentarse con este alimento sacramental, rechazando que pueda convertirse en carne y en sangre, como salte a la vista que cuando se pudre o se quema se convierte en otra sustancia, a saber, ceniza o polvo, lo cual parece ciertamente difícil, pues no es posible, al parecer, que de los accidentes resulte una sustancia, ni es lícito creer que la sustancia del cuerpo de Cristo, que es impasible, se convierta en otra. Y si alguien quiere decir que así como el pan se convierte milagrosamente en el cuerpo de Cristo, así también los accidentes se convierten milagrosamente en una sustancia. En primer lugar, no parece compatible con el milagro que este sacramento se pudra o se disuelva por combustión. Además, porque tanto la putrefacción como la combustión suelen ocurrir naturalmente en este sacramento, lo cual no cabe en lo que se realiza milagrosamente. Y para descartar esta duda se inventó una célebre opinión que muchos sostienen, pues dicen que cuando acontece que este sacramento se convierte en carne o en sangre mediante la nutrición, o en ceniza por la combustión o la putrefacción, no se convierten los accidentes en sustancia, ni la sustancia del cuerpo de Cristo, sino que vuelve la sustancia de pan que había antes, por milagro divino, y de ella nacen aquellas cosas en que vemos se convierte este sacramento. Pero esto ciertamente de ningún modo puede sostenerse, pues se demostró antes, capítulo 63, que la sustancia del pan se convierte en la sustancia del cuerpo de Cristo. Ahora bien, lo que se convierte en otro no puede volver, como no sea en el caso de que el otro vuelva a convertirse en él. Luego, si la sustancia del pan vuelve a aparecer, se sigue que la sustancia del cuerpo de Cristo se vuelva a convertir en pan, lo que es absurdo. Además, si la sustancia del pan vuelve, es necesario que vuelva las especies del pan que permanecen o las que ya están destruidas. Por cierto, permaneciendo las especies de pan, la sustancia de pan no puede volver, porque mientras aquellas permanecen, permanece bajo las mismas
la sustancia del cuerpo de Cristo. Se seguiría pues que allí estarían juntamente la sustancia del pan y la sustancia del cuerpo de Cristo, y del mismo modo tampoco la sustancia del pan puede volver habiéndose corrompido las especies de pan, ya porque la sustancia de pan no existe sin sus especies propias, ya porque destruidas las especies de pan se ha engendrado otra sustancia, para cuya generación se suponía la vuelta de la sustancia del pan. Luego parece mejor decir que en la misma consagración, así como la sustancia del pan se convierte milagrosamente en el cuerpo de Cristo, así también se concede milagrosamente a los accidentes que subsistan, que es cosa propia de la sustancia, y por consiguiente que puedan hacer y padecer todas las cosas que podría hacer y padecer la sustancia de estar presente allí. Luego, sin un nuevo milagro, pueden no sólo embriagar y nutrir de la misma manera y dentro del mismo orden como si la sustancia del pan y del vino estuvieran presentes. Bueno, sigamos con Santo Tomás, con la Suma contra Gentiles, en el volumen segundo, libro cuarto. Esta vez vamos a incluir dos capítulos, el capítulo 67 y el 68, porque son bastante breves. Primero, capítulo 67, solución a lo que se objetaba por parte de la fracción del pan, de la fracción. En último término, hemos de considerar aquellas cosas que pertenecen a la quinta dificultad, capítulo 62, del capítulo 62. Mas, por lo dicho hasta el presente, se ve que podemos poner como sujeto de la fracción las dimensiones por sí subsistentes, y sin embargo, al partirse estas dimensiones, no se parte la sustancia del cuerpo de Cristo, porque todo el cuerpo de Cristo permanece bajo cualquier porción, lo cual, aunque parezca difícil, tiene, no obstante, su explicación en conformidad con lo ya dicho. Pues dijimos en el capítulo 64 que el cuerpo de Cristo está en este sacramento sustancialmente en virtud del sacramento, y las dimensiones del cuerpo de Cristo están allí por la natural concomitancia que tienen con la sustancia, contrariamente a como está un cuerpo naturalmente en el lugar, pues el cuerpo natural está en el lugar mediante las dimensiones, por las que es medido por el lugar. Por otra parte, lo sustancial y lo cuanto se relacionan de distinta manera con aquello en que están, pues el todo cuantitativo está en algún todo, de manera que no está todo en la parte, sino que la parte corresponde a la parte como el todo al todo. Por eso el cuerpo natural de tal modo está en todo lugar, que no está entero en cualquier parte del lugar, sino que las partes del cuerpo se adaptan a las partes del lugar, puesto que está en el lugar mediante las dimensiones. Pero si algo sustancial está todo en
está todo en algún todo, también está todo en cualquier parte de él. Por ejemplo, toda la naturaleza y la especie de agua está en cualquier parte de agua, y toda el alma en cualquier parte del cuerpo. Luego, como el cuerpo de Cristo está en el sacramento por razón de su sustancia, en la que se convirtió la sustancia de pan, permaneciendo sus dimensiones, así como estaba toda la especie de pan en cualquier parte de sus dimensiones, así también el cuerpo íntegro de Cristo está en cualquier parte de las mismas. Por consiguiente, aquella fracción o división no afecta al cuerpo de Cristo para estar en él como en su sujeto, sino que su sujeto son las dimensiones permanentes del pan y del vino, como también lo son de los demás accidentes que permanecen, tal como dijimos ya en el capítulo 63 y 65. Bueno, capítulo 68. Solución de la autoridad alegada. Resueltas ya estas dificultades, vemos que cuanto enseña la tradición eclesiástica sobre el sacramento del altar no implica imposibilidad alguna por parte de Dios, que es todopoderoso. Capítulo 63. Igualmente, tampoco son contra la tradición de la Iglesia las palabras dichas por el Señor a sus discípulos, que parecían escandalizarse de esta doctrina. Las palabras que yo os he dicho, son espíritu y vida. Pues por esto no dio a entender que su verdadera carne no era entregada a los fieles en este sacramento para comerla, sino que no se les daba carnalmente, o sea, para que la comieran en su propia especie y destrozada, igual que los otros alimentos de carne. Quiso decir que se toma de una manera espiritual y no como acostumbramos a comer los alimentos de carne. Bueno, pues vamos otra vez, sigamos con Santo Tomás, con su Suma contra Gentiles, con la Eucaristía. En el segundo volumen, libro cuarto, capítulo 69. ¿De qué pan y vino haya de hacerse este sacramento? Y como ya se dijo antes, capítulo 51, que este sacramento se hace con pan y vino, es necesario, para poder hacer con ellos este sacramento, que se guarden en el pan y el vino aquellas condiciones que pertenecen a la esencia de ambos. Ahora bien, se llama únicamente vino al licor que se extrae de las uvas y propiamente pan al que se hace exclusivamente con granos de trigo. Mas para suplir la falta de pan, de trigo y de verdadero vino, suelen usarse como pan y como vino otras cosas. Luego, este sacramento no puede hacerse sino con verdadero pan y verdadero vino, de modo que si tuvieren tanta mezcla de materia extraña que desapareciera su propia especie, tampoco podría hacerse. Si pues juntamente con el pan y el vino hubiera otras cosas que no pertenecen a su esencia, es evidente que separándolas podría hacerse este sacramento. Luego, como el ser fermentado o ácimo no atañe a la esencia de pan, pues ésta se salva en ambos, con los dos puede hacerse este sacramento. Y por esto las diversas iglesias sírvense de uno o de otro, pues ambos valen para significar el sacramento. Porque como dice San Gregorio en el registro,
La Iglesia romana ofrece panes ácimos porque el Señor recibió la carne sin mezcla alguna, pero otras iglesias los ofrecen fermentados por aquello de que el Verbo del Padre se revistió de carne y es verdadero Dios y verdadero hombre, así como la levadura se mezcla con la harina. Sin embargo, está más conforme con la pureza del cuerpo místico, es decir, la Iglesia representada en este sacramento, el uso del pan ácimo, según aquello del apóstol, porque nuestra Pascua Cristo ya ha sido inmolada. Así pues, festejémosla con ácimos de pureza y de verdad. Con estas palabras se elimina el error de algunos griegos que dicen que este sacramento no puede celebrarse con pan ácimo, y también evidentemente se rechaza con la autoridad del Evangelio, pues se dice que el Señor, en el primer día de los ácimos, comió la Pascua con sus discípulos y entonces instituyó este sacramento. Y como no fuese lícito, según la ley, que en el primer día de los ácimos hubiera en las casas de los judíos pan fermentado, como se declara en el Éxodo, y el Señor, mientras estuvo en el mundo, cumplió la ley, es manifiesto que convirtió el pan ácimo en su cuerpo, y lo dio a sus discípulos para que lo comieran. Luego sería necio condenar la práctica de la Iglesia latina que el Señor observó en la misma institución de este sacramento. Sin embargo, se ha de saber que algunos dicen que él mismo se adelantó al día de los ácimos por causa de la inminencia de la pasión, y entonces usaría el mismo pan fermentado, e intentan demostrarlo de dos maneras. En primer lugar, por lo que se dice en San Juan, que antes de la fiesta de la Pascua, el Señor celebró la cena con sus discípulos, en la cual consagró su cuerpo, según enseña el apóstol en la primera de los Corintios 11:23. Según esto, parece que Cristo celebró la cena antes del día de los ácimos y así en la consagración de su cuerpo usaría el pan fermentado. En segundo lugar, quieren confirmarlo por el hecho de que se dice en San Juan que el viernes, día en que Cristo fue crucificado, los judíos no entraron en el pretorio por no contaminarse para poder comer la Pascua. Es así que se llama Pascua a los ácimos. Luego de esto deducen que la cena fue celebrada antes de los ácimos. Mas a esto se contesta que como lo manda el Señor en el Éxodo, la fiesta de los ácimos se celebraba durante 7 días, entre los cuales el día primero era santo y solemne de un modo especial sobre los otros, y que era 15º del mes. Pero como para los judíos las solemnidades comenzaban la víspera precedente, por eso empezaban a comer los ácimos el día 14º por la víspera, y comían durante los 7 días siguientes. Por esto se dice en el mismo capítulo: el primer mes, desde el día 14 del mes, comeréis pan sin levadura hasta el día 21. Por 7 días no habrá levadura en vuestras casas. Y el mismo día 14 por la tarde se inmolaba el Cordero Pascual. Versículo 6. Luego, el primer día de los ácimos es llamado el 14º día del mes por los 3 evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas.
porque al atardecer comían los ácimos y entonces inmolaban la Pascua, es decir, el Cordero Pascual. Y esto sucedía, según San Juan, antes del día festivo de la Pascua, o sea, antes del día 15º del mes, que era el mes solemne entre todos, y en el que los judíos querían comer la Pascua, es decir, panes ácimos pascuales, pero no el Cordero Pascual. Y así, no existiendo desacuerdo alguno entre los evangelistas, es claro que Cristo consagró con pan ácimo su cuerpo en la cena. Luego, con razón, usa la Iglesia latina el pan ácimo en este sacramento.